La contaminación del aire es uno de los mayores problemas en las ciudades modernas. La mayoría de las ciudades del mundo tiene problemas con la contaminación del aire. Algunas han tomado medidas para reducir el impacto ambiental en sus ciudades. En este caso, hablaré sobre el problema de la Ciudad de México, el sistema que ha llevado a cabo y qué soluciones podrían ser viables para mejorar el aire en esta gran ciudad. Sin nada más que añadir, empecemos con el video. La Ciudad de México alberga 21 millones de personas, de las cuales 5 millones tienen un automóvil. Los automóviles privados generan hasta el 60% de la contaminación total en la Ciudad de México, convirtiendo las contingencias ambientales en una situación que se ha normalizado en la vida de sus habitantes, a pesar de los altos riesgos para la salud que generan. ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano para evitar contingencias ambientales? En este momento lo veremos, pero antes hay que ver un poco de historia. Vivir en smog. Era la década de los 80s y la Ciudad de México creció considerablemente. En esta expansión, como había venido ocurriendo a lo largo del siglo XX, acabó por tragarse zonas industriales que de pronto se veían envueltas por núcleos habitacionales. Con el tiempo, Ciudad de México presentaba altos niveles de contaminantes en la atmósfera como el ozono. México veía cómo sus niveles de contaminación ambiental se elevaban a cifras preocupantes, tanto así que algunos animales como pájaros empezaron a morir asfixiados. Para 1989, los niveles eran tan altos que las vacaciones de Navidad se prolongaron hasta febrero de 1990 para que los alumnos no estuvieran en contacto con los agentes contaminantes. Ese año se implementó un programa temporal, dado a conocer el 20 de noviembre de 1989, que restringía el uso de auto una vez a la semana y otras medidas preventivas como el cambio a la gasolina magna, la cual supuestamente era menos contaminante, o la modernización del transporte de pasajeros. Sin embargo, no fue suficiente. Por eso, las autoridades decidieron que para 1990 implementarían de manera definitiva y obligatoria el programa Hoy No Circula, en la cual todos los autos tenían que descansar una vez a la semana dependiendo del color de una de las calcomanías que les fuera otorgada. Además, también se implementó la verificación vehicular que obligaba a los automovilistas a someter sus unidades a una revisión que aseguraba que sus índices de partículas despedidas estuvieran dentro de lo permitido. Sin embargo, pese a las medidas, en 1992 la Ciudad de México fue señalada como la megaciudad más contaminada del mundo. El gobierno mexicano respondió a estos niveles iniciando grandes promociones y alternativas para conducir, como líneas de tránsito rápido, autobuses, bicicletas compartidas y sacaron el programa ProAire. Un programa para abordar la contaminación en varios frentes, incluida la reducción de las emisiones industriales y de automóviles, la sensibilización del público, la promoción de tecnologías limpias y métodos de transporte ecológicos. El objetivo de ambos era mejorar la calidad del aire del área metropolitana en la Ciudad de México. A pesar de la mejora del aire gracias al programa Hoy No Circula y ProAire, la tasa de mejora se ha desacelerado en los últimos años, debido al incremento de automóviles y al bajo uso del transporte público. En 2019, la Ciudad de México registró niveles de contaminación tan altos que hubo suspensión de actividades, pero esto no significa el fracaso de Hoy No Circula y ProAire, sino que no se contaron factores como temperaturas por encima del promedio, bajo nivel de precipitaciones y prolongación de sequías, mayor radiación solar, un sistema de alta presión que evita la dispersión de contaminantes y crecimiento de población veloz. Al igual que la posición geográfica de la ciudad no es la mejor. La Ciudad de México es una cuenca rodeada de montañas que es una especie de olla. Históricamente ha sido un lugar donde la contaminación queda atrapada por las altas montañas. Tomando en cuenta estos nuevos factores, ¿cómo puede la Ciudad de México reducir sus cifras de contaminación? Las soluciones.
Se requiere una inversión mayor en transporte público, así como infraestructura ciclista y peatonal. Sin embargo, no solo se debe centrar en desarrollar la infraestructura, sino generar la cultura que promueva modos más eficientes de movilidad. Solución número 1. Rotondas y cruces peatonales levantados en zonas residenciales. Las rotondas ofrecen beneficios en zonas de baja velocidad y baja demanda, tales como barrios residenciales, y ofrecen bastantes ventajas. Número 1. No necesitan electricidad, no se descomponen y no requieren una coordinación, así como la reducción de velocidad en vehículos, ya que son mejores que los topes. Igual, regulan el tráfico de manera, el primero en llegar es el primero en salir, siempre y cuando se respete el reglamento. Segunda propuesta, incrementar el costo del uso del automóvil. El objetivo de esta propuesta es desincentivar el uso de automóvil, usando ingresos para mejorar la movilidad. Impuestos elevados para la compra o el mantenimiento de autos se usan en algunos países para desincentivar el uso del automóvil, así como el costo por acceso a zonas de alta densidad como en Londres o en Estocolmo. Igual se puede restringir o elevar el costo de estacionamiento como en París. Tercera solución, semáforos inteligentes. Autoorganización de control de semáforos, donde cada intersección tenga sensores que detecten el volumen de vehículos y peatones. Esto reducirá a más de la mitad tiempos de espera para vehículos. Este método también reducirá los tiempos de espera para peatones y permitirá ofrecer la prioridad a transporte público y vehículos de emergencia sin afectar el tráfico, ahorrando tiempo, gasolina, gases de efecto invernadero, dinero y nervios. Cuarta solución, inversión y modernización del transporte público. Si quieres desincentivar el uso del automóvil, el transporte público tiene que ser modernizado. Se tiene que invertir en nuevas líneas, sistemas y vehículos, de preferencia ecológicos, para el traslado de más personas. Igual, el transporte público debe ser accesible para todo el mundo, como es el caso de Hong Kong, que tiene el sistema de metro más rentable del mundo. Estas fueron algunas soluciones que creo que son viables para la Ciudad de México. Espero que les haya parecido interesante este pequeño video y nos vemos en un siguiente gameplay. Hasta luego.